¿Será? No. Como acá nosotros. Bueno. Las infinitas combinaciones que cumplen ambos criterios de deformación de la subrasante vertical o fisuración de la capa asfáltica, la graficaron en forma de solución, en forma de curva, donde en la parte esta más curvada, digamos, se representa el criterio de tensión de compresión vertical, y en esta parte más plana, la de tracción. A mí me da la pauta, por ver la cantidad de curva que tengo acá, que es un suelo más bien débil que corresponde a este ábaco, correspondería a este ábaco. Y ahí está, pues, si estoy bien. Módulo subrasante 320. 320 corresponde a... ¿A qué corresponde? Ingeniero. Acá. Diga, yo lo escucho. En la imagen que acaba de mostrar, en las curvas, no sé si podría volver. Ya vuelvo. 320, fíjense, acabo por acá, kilos centímetros cuadrados, 320 andaré por ahí. Y bueno, corresponde un CBR 2,5, 3, ¿ves? Es bajito, CBR 3, digamos. Sí. Entendiendo en cuando una probeta, cuando un suelo, perdón, con presión vertical, está, ¿verdad? No. Si usted tuviera esta situación de carga, hay un detalle acá que ya vamos a ver, que acá la carga patrón es de 10.000 kilos. Acuérdense que hablábamos en el ASHO de 8.000 a 2 toneladas. Acá estamos hablando, ¿no? Bueno. En esta situación de carga, para estas repeticiones, que corresponde a esta curva, todas las combinaciones de espesores que están dentro de este tramo más son solución para las dos tensiones. Ahora nos concentremos en la tensión de compresión vertical que usted acaba de plantear. Esta curva representa la combinación de espesores de H1 y de H2, que son capa asfáltica y capa granular, que verifican que la tensión de compresión es menor que la admisible. Yo pongo la curva, estoy verificando que esa combinación de espesores permite tensiones menor que la tensión que yo defino como admisible. ¿Qué pasa en este punto? Si yo salto acá abajo, usted cumple con la tensión de tracción, pero no con la de compresión. Por eso la curva, o sea, la gráfica envolvente, incluye los infinitos puntos que cumplen con ambos criterios a la vez. Usted puede elegir cualquier punto perteneciente a esta envolvente. ¿Me entiende? Sí, sí. Usted elige este punto y sabe, este es el espesor asfáltico, 18, yo elegí este punto que está justo con los 40 centímetros de capa granular. Acá. Me da 18 centímetros de mezcla asfalticada, 40 centímetros de capas granulares. Esa combinación de espesores está dentro de la envolvente, sí, o sea que cumple con ambos criterios, es solución. Ah, bien. ¿Entiende? Cuando veamos los ábacos, son de este tipo. Para día a la 4, para día a la 5, para el tránsito va cambiando. Cada ábaco es en función de un valor de resistencia de la subrasante. Calcula. ¿Entiende? Es decir, que usted, si tiene el tránsito de usted justo es 10 a la 5. Esta curva y en esta recta
que usted eligiera da una combinación de espesores que verifica que ambos criterios, o sea, ambas tensiones críticas, no superen los valores admisibles, que es el protocolo con el cual nace el método. ¿Me entiende? Arriba hace más espesores y es para otro tránsito. Ya vamos a ver en detalle eso. Quiero hacer una pequeña mención en relación al tránsito. Fíjense que acá, en el método Shell original, trabajamos con 10 toneladas de eje patrón. Todo lo vamos a referir en poder destructivo a la equivalencia a un eje simple de 10 toneladas, que es considerada la carga máxima del reglamento en muchos países, entonces ellos la tomarán como representación. Es importante destacar que, disculpen esta improlijidad, ¿no? No me van a creer, pero no tengo tiempo de escribir esto. De escribirlo como corresponde. El poder destructivo de las cargas no es lineal, es decir, una pasada de 10 toneladas no equivale a 2 pasadas de 5, ni una pasada de 20 en poder destructivo equivale a 2 pasadas de 10, sino que sigue una ley exponencial. Fíjense, acá dice N20, una pasada de un eje de 20 toneladas, equivaldría en poder destructivo sobre una pasada de un eje de 10 a la misma relación que hay entre las cargas, es decir, 20 sobre 10 elevado a un exponente A. En el caso del método ASHO, y cuando usted trabaja en acompañamiento flexible con capa de menor de... Este valor es 4. Es decir, si yo paso el 10 acá, el N10 acá, una pasada de 20 toneladas equivaldría a 2 elevado a la 4 pasada de un eje de 10 toneladas. O decir, 16 pasadas. Una pasada de 20 equivale en poder destructivo a 16 pasadas de un eje de 10 toneladas. Por eso hacemos mucho hincapié en los controles de carga, porque consumen mucha resistencia o mucha vida útil del pavimento, lo que va cargado fuera del... Fíjense cómo varía este valor, esta equivalencia de A. En el caso que tengan mayor espesor ustedes de concreto asfáltico, puede llegar hasta 6, de 5 a 6. Vamos razonando. Para estructurar con materiales tratados con... estamos hablando de un solo cemento, que tenga 15 a 30 centímetros, una base de solo cemento, este valor puede llegar a 8. Es decir, una pasada de 20 equivaldría a 2 elevado a la 8 pasada de 10. Es mucho más destructivo en ese caso en relación a la pasada de reglamento de 10 toneladas. Y uno intuitivamente dice, ¿por qué? Si yo acá tengo más estructura, ¿por qué debería ser más inmune? Ya lo vamos a razonar. Finalmente, cuando tengo más de 30 centímetros de una base de solo cemento, ya una rigidez importante y con un espesor interesante, o ya directamente un pavimento de hormigón, ya ese valor puede ser 10 hasta 12 veces. ¿Qué es lo que pasa? A medida que aumenta tu espesor de la capa, o ya le estamos intercalando materiales con cierta rigidez que tienen ligantes hidráulicos, el poder destructivo de la N10 es casi nada. Es decir, que si todos se mantendrían en el reglamento, yo voy a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo materiales que van aplanando la curva de tensiones y me llegan tensiones muy bajitas a la subrasante. Trabajo con una estructura liviana, bajas tensiones, lo cual me favorece en todo sentido. Y para esas estructuras, al ser tan poco el poder destructivo de la carga reglamentaria, digámosle, es cuanto más efecto tiene el eje pasado de carga, el N20. Pero no porque el N20 produzca más daño en estructuras que tienen más resistencia, porque eso lo sabemos que no puede ser, sino porque comparativamente con el eje reglamentario, que hay prácticamente está holgado el eje reglamentario, se empieza a sentir la influencia mucho más en relación
a una carga pesada. ¿Me entienden eso? El N10 es el que es bajito para los casos que las estructuras son de buena calidad. El poder destructivo de la carga reglamentaria es bajito para buenas estructuras. Entonces, hay que hacer muchas repeticiones de ese bajito para equilibrar el daño que produce una carga excedida el doble. Hay estadísticas que hablamos que con 15% al 20% de vehículos sobrecargados consumen el 60% de la resistencia a mi estructura. Por eso es tan importante que se hagan los controles de carga. En todos los países del mundo, y acá se hace, depende de la época, se hace con más o menos énfasis, ¿no? Seguimos. Las soluciones son de dos tipos. Hay ábacos, como dijimos hace un rato, que en función de la resistencia de la subrasante, para un valor de resistencia a la subrasante, varía el valor de N, es decir, los distintos tránsitos, siempre referido a 10 toneladas por eje simple. Lo veamos un poco al ábaco, fíjense, del eje vertical, espesor total de las capas asfálticas densas en centímetros, en el eje horizontal, capas granulares. Y aparecen estas líneas de punto que dice CBR mínimo de las capas granulares. Veamos un ejemplo para que entendamos mejor. Supongamos que yo tenga 10 a la 4 y esté en este punto, porque me ha dicho el ingeniero que es el punto de equilibrio. Cualquier punto puedo elegir de esta envolvente, puedo seguir por acá. Fíjense que, ¿por qué decimos que este punto es un punto relativamente económico? Porque yo de acá, si me sigo yendo hacia la derecha, en este ábaco, especialmente, no disminuyo nada mi espesor asfáltico. Y sigo incrementando la capa granular. Entonces yo elijo acá. O significarme si yo uso ese punto como solución para mi tránsito 10 y el mío 3, CBR3, que corresponde a 320 kilos centímetros cuadrados. El ábaco me dice, yo tengo 5 centímetros de capa asfáltica densa. Corresponde a la línea esta que yo la prolongo hacia la ordenada. En cuanto a las capas granulares, si yo bajo verticales hacia la eje X, fíjense, me dice que el espesor total mío va a ser de capas granulares de 30 centímetros. Y consigo. Donde sea mi cada que baja alcanza diría que va a 20 medios y estoy en 30 medios. Que el método me está pidiendo el punto desde 0 hasta medio, que es la primera intención, se ve 20. El primer va a ser de 20. A donde a la otra, acá en este punto, esos 10 centímetros me dice mi segunda subbase. Y finalmente me pide que donde veo el punto 40, 32,5 que teníamos, me pediría 7,5 centímetros de CBR 80. ¿Soy menor de 10? Sí. 7,5, 8 de 10.
mínimo 10 centímetros. Y acá estoy con 7,5. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar. Me voy a este otro punto y pongo 10. 10 de R40 y venir y tomar los 10. Y este espacio R40 de igual manera entre el CBR40 y el 20. Le correspondería desde acá hasta acá. Como yo ya me vine hasta el 30, me voy hasta el 20 con CBR 40 y me quedan, en vez de 22,5 de CBR 20, me quedan 20 nada más. Es decir, mejoro la calidad del espesor que me pedía. No sé si han entendido eso. Parece difícil, pero no es difícil. Hay detalle, a ver acá, por ejemplo. Al ser un CBR bajo, fíjense que las curvas solución predomina este criterio. Apenas aparece la tensión. Obviamente, cuanto más repeticiones de carga, más predomina el criterio de deformación. ¿Por qué? Porque la subrasante es débil. Siempre en el gráfico, el criterio de falla que es el más factible, digamos. Porque la subrasante tiene CBR3, seguro que se va a hundir. Segundo detalle. El espesor asfáltico. Yo tengo esta curva para el tránsito 10 a la 6. Y yo voy a hacer mi cálculo, que si yo me saldrá 5 por 10 a la 6, voy a interpolar acá en el medio una curvita. Y voy a elegir en cualquier punto de esa curva interpolada mi combinación de espesor. Pero acá me llama el abaco a decir, entre este punto y este punto, tengo 7,5 centímetros de mezcla asfáltica. Fíjense que con 7,5 centímetros de mezcla asfáltica, ustedes, agregándole 7,5 centímetros, a su estructura le dan 10 veces. Siempre que puedan, es importante e interesante poner mayor espesor asfáltico. Obviamente controlando la mezcla y con todo lo que viene con el ingeniero Rodrigo. Porque siempre voy a tener mayor absorción de tensiones, menor posibilidad de falla por fatiga y por fisuración debido al espesor, a su vez menor posibilidad de ingreso de agua. Siempre va a haber comportamiento de la mezcla de la capa de abajo. Ustedes pueden hacer estabilizado mejor todavía, estabilizado con cemento o con cemento calipuzolana que tenga alguna propiedad, digamos, para que sepan que va a llegar a una rigidez dada. Porque eso favorece al comportamiento de la fatiga. Tener una resistencia homogénea y elevada, una rigidez a base, va a flexar menos, se va a fatigar menos la mezcla. Ya vamos a entrar en eso. En contraposición, estamos CBR3, nos vamos a CBR17, una subrasante re fuerte. Va a prevalecer el otro criterio. Es difícil que en estas condiciones falle por hundimiento de la subrasante. Entonces va a predominar más el otro criterio, la fisuración. ¿Estamos? Un dato importante que no le dije, cuando vimos la Road Racer Machine, evaluábamos que había que intercalar o poner, digamos, módulos escalonadamente, 2, 4, 6, siempre el doble arriba. Y fíjense, la estructura solución que plantea Shell siempre van a ser así, 20, 40, 80, porque sabe que son posibles de realizar en la práctica y van a ser estables estas soluciones, no se van a acomodar en el tiempo, como sucede cuando uno plantea una solución que no es factible en la vida útil, a la hora de la vida útil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, perdón, sigamos. Después tenemos otros gráficos.
que no son muy usados. Siempre acá hablamos de módulo para la subrasante, para todas las subrasantes 17, varía el tránsito. Pero hay otro juego en los cuales el tránsito es fijo. No alcanzo a ver porque justo me está tapando esto. En algún lado tiene que hablar de tránsito acá. Cuando yo lo he escaneado, me lo comió el tránsito. Esto es para un dado tránsito. Ya lo van a ver en el... Acá ya le subí los ábacos esto a la plataforma. Busquemos uno cualquiera. ¿Ve? Acá dice número de tránsito y diseño 10 igual a 5. Para un dado tránsito, ¿qué es lo que varía? Los distintos módulos de la subrasante. Estos ábacos son menos usados. ¿Cuándo van a estar algo así? Cuando ustedes estén diseñando un camino que distintos suelos de fundación. El tránsito a su vez tiene que ser más o menos el mismo. Es decir, que no tiene que haber ciudades en el medio de esa trocha que ustedes están haciendo que vayan a modificar el volumen de tránsito. Se me ocurre pensar, qué sé yo, de Ojo de Agua hasta Loreto, la ruta 9, que es toda la salina, entonces no hay mucha ciudad en el medio, y si va cambiando, la zona de Córdoba es un suelo distinto que el suelo de la salina de toda la zona de Santiago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué harían ustedes? Para una dada estructura, van verificando qué pasa si varía. Entonces, ¿cuál elegiría para que sea, este ábaco se lo usaría más que nada como para verificar una estructura que ustedes han propuesto usando el otro ábaco primero? Entonces, volvamos. Acá. ¿Cómo son las... No sé si lo vamos a ver de acá o lo vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia de la subrasante. Obviamente, vamos a verlo de acá, que está en el... Ya repito, los ábacos estos están en la plataforma. Simplemente verificando, yo le voy a dar el módulo, le voy a dar un CBR, y ustedes ya saben qué de suelo tiene de acuerdo a los valores que estamos hablando, tanto de módulo como de CBR. Acá es importante ver la relación de carga, 10 toneladas, que es el eje patrón de este método, que después lo modifiquen en el método de Shell nuevo, o sea que no se lo graben, corresponde a 22 kips, mientras que el eje convencional de 80 kN corresponde a 18 kips o a 8,2 toneladas. El módulo siempre lo trabajamos en 100 CBR, en el y si fuesen PCI, que lo van a usar para el método ASHTO, van a trabajar con 1500 CBR. En el caso del método ASHTO va a ser KPCI. Ya van a ver eso, o sea que va a salir por 1000. Tenemos el valor de la subrasante, de la resistencia subrasante. ¿Cómo calculamos N? Fíjense, hay que determinar un factor de distribución de carga, se llama, que hay dos ábacos. Ustedes van a entrar a este ábaco, todo esto lo van a imprimir para hacer práctico, y repito, yo le para que ustedes lo vean antes del martes. Los ábacos ya lo tienen, y un esquema de cómo se lo puede resolver un problema genérico, y el martes ya lo charlamos con cada uno de los grupos, vamos viendo. La parte esta es aburrida, por eso esto lo van a hacer cada uno de ustedes, yo lo voy a verificar. La otra parte me interesa, la parte de cómo vamos a armar la estructura solución, con qué criterio vamos a definir esta estructura por sobre otra estructura, ¿no? Este ábaco, fíjense ustedes, entran con el porcentaje de eje de una determinada carga. Estos son los vehículos particulares, son ejes menor de 3.500 kilos, que son los que predominan normalmente. Fíjense que acá en el ábaco ya de entrada me propone entre 20 y
100, digamos, fíjense que, supongamos que tengas 50, vos vas a intersectar y vas a bajar hasta aquí. Esto es una escala semilogarítmica. Toda la carga de los autos, camionetas, etcétera, te va a dar 0,15 de contribución al factor de distribución de carga. Y ahí van a ir viendo lo mismo que hemos hablado intuitivamente con el tema de la relación exponencial que hay entre el poder destructivo de las cargas. A medida que nos vamos nosotros guiando con ejes de mayor peso, los valores van a ser mayores. Busquemos el de 10 toneladas, de acá, ¿no es cierto? Este. El 1% correspondería a un factor de 1, porque es el eje que han tomado como patrón. Puede pasar, acá en Argentina sobre todo, nosotros nos respetamos, lo que todo el mundo respeta en relación a cómo se transportan las mercancías en función de la distancia, por el tema de los gremios. En todo el mundo, cuando ustedes tienen más de 500 kilómetros, va por ferrocarril. Y ya más de 1000, 1200 kilómetros ya van marítima. Si tienen, o vía fluvial, tienen algún río. Es decir, que los factores de distribución de carga son poquitos los autos que circulan. El peso que tiene el transporte de carga es dado a ciudades cercanas, que no lo mandan en ferrocarril, que tarda mucho la logística hasta que la carga, todo eso. Ya cuando son más lejos, ya van por 3. En cambio, nosotros no. Bueno, y en función de eso, vos qué tenés? Para esos países vos vas a tener un factor de distribución de carga de 6, 7, 8. Y nosotros acá, todo va por la ruta, nos salen 15, 16 valores extraños. De hecho, cuando trabajamos con censos reales, ¿no? No, para esta carga, que el abaco te plantea, no podés tener más de 1, 2, 3% de mayor de 11.000 kilos. Nosotros sí tenemos más, y nosotros tenemos 5 y ya no llega. Salimos de la gráfica. Esto es semilogarítmico, o sea que no podemos ni mandarnos nomás. Entonces tenemos que ir a este otro gráfico. Acá son parecidos, no da lo mismo para lo mismo, pero no puede servir. Acá se trabaja de distinta manera. Acá ustedes sacan cuánto es para una determinada carga, pero considerando solamente el porcentaje de 1%. Y después ustedes tendrán que multiplicar, si tienen 5 o 6%, por 6 lo que les salga este abaco. En cambio, este otro abaco, repito, ustedes ponían ya el porcentaje. O sea que acá tengo que sacar, qué sé yo, para una carga de 9 toneladas, voy a tener que sacar el valor este que me va a dar 0,8 y multiplicarlo por 10, porque el valor del abaco este, el resultado que me da es para 1%. En resumen, sumamos todo el abaco, yo le voy a dar un censo de tránsito, a un programa, un práctico cualquiera, para cada tipo, ¿qué consideración van a hacer en cuanto a viaje? Consideramos 6, consideramos 4, consideramos 10. Entonces, cuando trabajemos con el método Shell, con este 16, que corresponde a toneladas. Con el 9, bueno, diga que corresponde a 6. Si no hay, va a haber uno que te va a decir entre o menor que el 10 o menor que el 9, va a entrar ahí. Y así van a ir sumando cada una de estas para llegar a un valor de sumado de todos los factores de distribución de carga. ¿Sí? Y, bueno, vamos a seguir por acá. Llegamos a este abaco. El factor de distribución de carga que te han hecho, el eje por troche y por día, que ya les voy a mandar un ejemplo para que vean cómo se lo calcula en función de los censos de tránsito futuro, matemática pura, súper aburrido, y la vida de diseño. Ustedes intersectan eje tercera, o la cuarta sería.
eje equivalente de esto en la. Con la vida de diseño, unen con esta y llegan al valor de n que van a buscar en el ábaco. Seguramente van a tener que interpolar, porque nunca va a ser justo día a las 4, día a las 5, va a ser 2 por día a las 5, van a tener que interpolar entre día a las 5 y día a las 6, y ya saben que esa curva va a ser la que corresponde. Yo en la plataforma ya le he puesto todos los ábacos. Qué barbaridad, che. No sé si yo estoy mal con el doble clic, porque cuando uno se pone grande ya le cuesta el doble clic, o el mouse está andando mal. Bueno, entonces, acá están todos los ábacos, fíjense. Una vez que tienen, acá tenemos el ábaco este para el CBR3, el azul rasante, para el CBR5, CBR7, 10 y 17. Con eso van a ser los prácticos. Y a partir de ahí, bueno, aquí están los otros, que no lo vamos a usar por el momento. Sí, quedan minutos. Poquito, sí, un poquito. Bueno, vamos a hacer después una charlita corta hasta las 8. Si quieren, paremos 5 minutitos. Ok. Y redondeamos. Bien. El método nuevo, quiero explicar las diferencias y ya les voy a pasar en la plataforma lo que le dije y nos vemos el martes. Nos vemos enseguidita, por favor. Gracias. A las 45. Bueno. Listo. Muy bien.